Padre, saludos. Saludos, Jordi. Saludos hoy a Ariel. Saludos. A Santiago lo saludamos si nos está viendo a distancia. Sí. Allí donde esté, que sabemos dónde está. Y a todos un fuerte saludo, abrazo. Bienvenidos. Y seguimos con el tema del Apocalipsis, que, Padre, mucho nos está durando mucho. tema. Es que yo creo que profundizamos mucho. Tela que cortar. Bueno, y si seguimos donde nos quedamos, que fue... En el sexto sello. Exacto, había un libro, hagamos un poco de recapitulación, aparece un libro escrito... Por delante y por detrás. Por dentro y por fuera, y tiene 7 sellos y todo el mundo llora, porque no hay nadie que pueda abrir. Excepto el cordero que ha sido degollado. Hablamos de que aparece un cordero degollado que está en pie y que él puede abrir el libro. Es el que tiene la clave para abrir el libro. Y hemos ido abriendo unos sellos, bueno, se han ido abriendo unos sellos y estamos en el sexto. Nos habíamos quedado en el quinto y vamos a ver el sexto sello. No, ya habíamos empezado a hablar algo del sexto sello, que vimos que tiene dos escenas, una primera, digamos, catastrófica y otra un poco más. Recordemos cuáles son amable. esas escenas. La escena, la primera decía que cuando abrió el sexto sello se produjo un violento terremoto, el sol se puso negro como un paño de crin, la luna tomó toda como sangre, y la gente es de la tierra, y va hablando de las diferentes personas, los tribunos, los magnates, los poderosos, los esclavos, etcétera, se van ocultando y porque la cólera, digamos, del cordero se abate sobre ellos. Esta cólera no es que el cordero se aire, sino que precisamente el apartarse de la voluntad de Dios que hacen todos los males. Entonces se ocultan como Adán se ocultaba ante Dios después del pecado. Entonces, sin embargo... Tiene un poco, al abrir el sello, tiene un poco la imagen de que es una denuncia. Lo que se desvela al abrir ese sello, denuncia... Lo que se desvela es la historia humana. En la historia humana aparecen estas situaciones de personas que son rebeldes a la voluntad de Dios y otras personas que siguen la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que ocurre con aquellos que son rebeldes a la voluntad de Dios? La voluntad de Dios es el bien para todos, es la salvación para todo el mundo. Si yo me opongo a esta salvación, ¿qué es lo que cosecho? Si Dios es la fuente de la vida y yo me aparto de Él, lo que viene es la muerte, es el sinsentido de la vida, el estar aquí en este mundo, no saber por qué vivo ni qué sentido tienen las cosas. Cuando aparece un sufrimiento, el sufrimiento me destruye porque no entiendo el sentido del sufrimiento, no entiendo por qué tengo que morir, por ejemplo. Uh-huh. Y entonces aparece esta situación del hombre que vive en el sinsentido, en el absurdo, y por tanto en medio del sufrimiento. Es lo que describe esta primera parte del sexto sello, que es la historia. Porque recordemos que este libro habla de la realidad histórica del hombre. Entonces, pero esta no es toda la historia, porque también hay una parte de personas que sí que escuchan la palabra de Dios y siguen sus mandatos. Por eso hay una relación entre el quinto sello, que hablamos de la oración de los santos, aquellos que están debajo del altar, están diciendo, Señor, ¿cuándo nos vas a hacer justicia? Y este sexto sello. Porque la oración de los santos, de alguna manera, pide el retiro de los santos del mundo. Y si los santos se apartan del mundo, el mundo ya no tiene esperanza. Recordemos el hecho de Ezequiel, el profeta Ezequiel, cuando acude a Jerusalén y el Señor le va a mostrar lo que está pasando en Jerusalén, comenzando por unos ancianos que están en el templo adorando al sol, tanto en la idolatría, y dice, ves todo lo que está pasando, ya me han abandonado a mí. Y como Ezequiel describe que la gloria de Dios abandona el templo, sube y luego se va hacia el este y abandona el templo. Y al abandonar la gloria de Dios, Jerusalén queda en manos de sus enemigos y queda destruido. Esto es lo que puede pasar cuando del mundo desaparezca la santidad, desaparezca la fe. Entonces, la pregunta es, ¿quién escapará a esta cólera de Dios? Esto va a responder la segunda parte del cuadro. Donde aquí aparece, dice que hay unos ángeles, hay una especie de pausa, y dice, no, deteneos un momento porque antes han de ser sellados los elegidos de Dios. Okay. Entonces, los elegidos han de ser sellados. Sí. Entonces dice, no causéis daño ni a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que marquemos con el sello la frente de los siervos de nuestro Dios. Y hoy dice, oí el número de los marcados, 144.000. Aparece el famoso número. 12.000 la tribu de Judá, 12.000 la tribu de Rubén, 12.000 por cada una de las 12 tribus de Israel. 12.000 por 12 son 144.000. Que algo simbólico también. Es un número simbólico, porque aquí expresa toda la realidad de Israel.
Sí, porque se sabe que hay protestantes que entienden que es un número como tal. No, no es un número tal. Abarca porque 12 es la totalidad. Sí. Y 12 por 12 es la totalidad de la totalidad, digamos así. Está, por tanto, todo el pueblo de Israel. Ahora, el hecho de que sea un número cerrado, 144.000 exactamente, está diciendo que de alguna manera el papel de Israel ya ha concluido. Porque la misión de Israel era preparar el advenimiento de Cristo, el advenimiento del Mesías. Una vez el Mesías ha llegado, ya Israel, digamos, ha terminado su función. Tendría que hacer lo que dice Juan Bautista: conviene que yo desaparezca para que él crezca. El problema de Israel es que no ha querido desaparecer y por tanto ha querido permanecer. Su misión ya estaba cumplida. Por eso dirá que a continuación aparece una muchedumbre inmensa de toda raza, pueblo, nación, lenguas, etc. Este número aquí parece un número indeterminado, porque esta segunda parte hace referencia a la Iglesia y a todos los que vendrán después. Como la misión de la Iglesia todavía no ha terminado, por eso no aparece el número definido, sino que aparece un número inmenso, imposible de contar. De alguna manera, ¿por qué de toda raza, lengua, pueblo y nación? Porque de una forma que se está cumpliendo la promesa que hizo Dios a Abraham: en ti serán benditas todas las razas de la tierra. Todos aquellos que, por tanto, son... Entonces aquí están sellados todos los redimidos, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, los que vendrán, porque todavía no está concluido, el cuerpo de la Iglesia todavía no está concluido. Por eso este número parece todavía indeterminado. ¿Y qué es lo que hacen estos elegidos? Están asistiendo a una liturgia celeste. Están todos ellos, están delante del trono y del Cordero, y todos los ángeles que estaban en pie alrededor del trono, de los ancianos y de los 4 vivientes, se postraron delante del trono, rostro en tierra, y adoraron a Dios diciendo: amén, alabanza, gloria, sabiduría, etc. Hay una especie de liturgia celeste en la que los redimidos están ofreciendo a Dios lo que ya ofrecieron aquí en esta tierra. Es decir, ¿qué es lo que ofrecieron? Como dice Pablo en la carta a los Romanos: ofreced vuestros cuerpos como hostia viva en culto agradable al Padre. Porque ¿cuál es el culto que Dios acoge, que Dios desea? No que se le ofrezcan corderos ni machos cabríos, nada por el estilo. El culto que Dios ofrece es, como aceptar el culto de Jesucristo, la entrega de la propia vida por amor a los hermanos, por amor a los hombres. Entrega, por tanto, el cristiano, como Cristo, está llamado a vivir el servicio de los demás, a entregar su vida al servicio de los demás. Este es el culto que ofrece en la tierra, es el culto que está ahora ofreciendo en el cielo los redimidos. Tanto este es lo que aparecía en la segunda, esta liturgia celeste de este segundo grupo. Padre, me ha dejado ahí, no sé si decir preocupado, intrigado, o esa afirmación del pueblo de Israel está destinado a desaparecer. Y no el pueblo de Israel como tal, la misión del pueblo de Israel. Entonces, digamos el judaísmo como tal. Sí, de hecho, uno de los signos de la segunda venida de Cristo será que Israel se convertirá. La conversión de Israel, eso dice San Pablo. Por tanto, porque Israel no reconoció el mismo Jesús. Exactamente, el mismo Jesús dijo: cuando habéis querido reuniros, y como habéis pedido, pero no habéis querido, no habéis reconocido el día de mi visita. Y hasta por eso vuestros enemigos os rodearán, etcétera, etcétera. De hecho, Israel no ha tenido descanso en toda su historia y ahora mismo está sin poder descansar porque está rodeado de sus enemigos. Porque no habéis conocido el día de mi visita. Cuando Israel reconozca a Cristo, ese será un momento grande, importante en la historia de la humanidad. Y en ese momento, digamos así, la misión de Israel ha llegado a su conclusión, a su finalidad. O sea, Israel hoy no tiene una misión profética en medio del mundo. Es una misión profética porque Israel ha sido perseguido tantas veces en la historia. Porque hace presente una realidad ante el mundo, hace presente la existencia de Dios. Porque sin Dios Israel no tiene ninguna razón de ser. Como la Iglesia sin Dios no tiene ninguna razón de ser. Que hace un grupo de personas que dicen que uno que murió ha resucitado, etcétera. Digamos, el mensaje de la Iglesia, digamos, la razón humana es una cosa que no tiene lógica, no tiene sentido. ¿Cómo ha podido permanecer hasta el final de los siglos, como ha anunciado Cristo, si no está sostenido por Dios? Israel, si no está sostenido por Dios, tampoco tiene ninguna razón de ser. Por eso, ante el mundo, Israel hace presente la existencia de Dios. Por eso el mundo rechaza a Israel como rechaza a la Iglesia. Por eso, me había quedado con esa frase porque
Así lo entiendo y haciendo también el paralelo con la misión de la Iglesia hoy en el mundo, que creo que es algo que Sí, eso, para donde vamos, creo que es algo a lo que vamos a llegar. Exactamente, porque hay dentro de esta liturgia celeste dice que uno de los ancianos tomó la palabra y me dijo, dice al vidente, estos que están vestidos con vestiduras blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Hace una pregunta retórica. Sí. Y el vidente dice, yo no lo sé, tú lo sabrás. Y entonces el anciano responde, primero dice de dónde han venido, luego dirá quiénes son. Dirá, estos son los que vienen de la gran tribulación, han lavado sus vestiduras y las han manchado con la sangre del Cordero. Por eso están delante del trono de Dios dándole gloria día y noche. ¿Qué sería la gran tribulación? El texto griego dice la tribulación, la grande. Tanto dice de una tribulación no cualquiera, sino ¿qué es esta gran tribulación? Es todo aquello que ataca, que se opone a la Iglesia, que puede ser desde una pequeña tentación que sufre un cristiano de cualquier cosa hasta la gran persecución, hasta el martirio. O sea, todo aquello que afecta del mundo que va, el mundo, el demonio y la carne que van contra la Iglesia, es la gran tribulación. Porque la Iglesia está sometida a la tribulación, como veremos muy detalladamente en el capítulo 12, que es un capítulo fundamental del Apocalipsis. Tanto son los que vienen, el verbo vienen en griego indica también el futuro, tanto indica aquellos que vendrán. Por tanto está refiriendo a todos aquellos que a lo largo de los siglos están sometidos a la tribulación, la grande, pero que han lavado sus vestiduras con la sangre del Cordero. ¿Cómo puede ser esto? Lavar vestiduras blancas con algo sangre, que mancha. Con la sangre. Porque, ¿qué está diciendo esto? Las vestiduras blancas significa el triunfo. Y la Iglesia, ¿cómo triunfa? Triunfa a través de la sangre del Cordero. Triunfa como ha triunfado Cristo. Mi cielo tendrá éxito. O sea, no podemos imaginar que la Iglesia tendrá éxito a nivel, digamos, mundano. Que un día todo el mundo reconocerá que la Iglesia tenía razón, que nos hemos equivocado, etc. No, la Iglesia triunfa como triunfa Cristo. ¿Cómo ha triunfado Cristo? Desde la cruz, amando, dando la vida por sus enemigos. O sea, la Iglesia, en su razón de ser y en su ser más profundo, tiene que ser perseguida. Perseguida. Si no, no es... Cristo lo ha anunciado, si a mí me han perseguido, también vosotros os perseguirán. Sí. Y el mundo os odia porque no me han conocido ni a mí ni al Padre. Por eso me han odiado a mí y os odiarán también a vosotros. Entonces, la imagen de una Iglesia triunfalista, de cuantos más seamos mejor, de todos vengan, de parroquia llena, de caminatas, de enfrentarnos. Es una imagen un tanto triunfalista. Bien, triunfalismo porque es importante el testimonio, y el testimonio cuando más masivo mejor. Pero tenemos que tener presente que no la importancia es el número, la importancia es la calidad. Porque la Iglesia, según ha definido el mismo Cristo, es luz y sal. Y la luz es una pequeña parte que ilumina a una gran cantidad. La Iglesia es la luz del mundo, está llamado a mostrar al mundo cuál es la luz y el camino que lleva a la verdad y que lleva a la vida. Esta es la misión que tiene la Iglesia, con la misión de ser sal de la tierra. ¿Y la sal qué es lo que hace? Tiene fundamentalmente dos cosas. En primer lugar, evita que se corrompan los alimentos o lo que sea, y también cura, sana, pero cura, digamos, escociendo. Esta es la misión que tiene la Iglesia, evitar la corrupción del mundo. ¿Cómo se corrompe el mundo? Se corrompe el mundo por las discordias, porque el mundo está dividido, cada uno va a lo suyo, y tanto hay roces, hay peleas, hay guerras, hay violencia. En cambio, ¿qué es lo que hace la sal? La sal tiene un sentido, significa capacidad para entrar en el sufrimiento. Y la Iglesia lo que hace es, ante la tribulación, cuando alguien le insulta, devuelve bendición por maldición, amando y haciendo el bien a sus enemigos. Esa es la forma de evitar la corrupción, de que la sociedad se destruya. Por eso, mientras haya cristianos en la tierra, son los que están sosteniendo el mundo. Si no hubiera cristianos, si no hubiera santos en el mundo estaría lleno de maldad y el mundo se acabaría destruyéndose a sí mismo. Por eso es fundamental la perseverancia de la Iglesia, que no tiene que ser tanto, cuanto más mejor, obviamente, pero que sea, lo importante es la calidad, profundidad. Que no pierda por eso, su esencia. Decía el concepto de éxito que da Isaías. Mi siervo tendrá éxito.
Entonces después de ahí comienza a narrar todos los padecimientos. Todos los padecimientos. Sí, el éxito es esto. Exacto. Porque ha cargado con el pecado, y en sus heridas hemos sido sanados. Sí. Esa es la forma como vence el siervo, como ha vencido Cristo y como está llamado a vencer la Iglesia. Por eso Cristo está siendo perseguido hasta el final de los siglos en sus hijos, en sus discípulos. De forma que la pasión de Cristo es la pasión de la Iglesia. La Iglesia está llevando consigo la misma pasión de Cristo. Y de hecho, los cristianos ofrecen en el cielo este mismo culto que han ofrecido en la tierra, que es entregar su vida por la salvación del mundo en beneficio de los demás. Y esto es algo que la misma Iglesia vive y celebra. ¿Dónde celebra la Iglesia esta entrega de Cristo? En la Eucaristía. Iba a preguntarle, Padre, eso, porque usted decía ahorita que era una liturgia celestial. Es lo que se ve en la visión, pero eso se da terrenalmente en la Iglesia. Sí, porque la liturgia celeste, la liturgia terrena es un reflejo de la liturgia celeste. Hay una relación, hay una conexión entre la liturgia que ofrece la Iglesia, digamos, militante aquí en la tierra, con la Iglesia triunfante ya en el cielo. De forma que lo que estamos viviendo aquí ya lo viviremos también allá de forma total y definitiva. De hecho, además, en la liturgia, cuando cantamos Santo, Santo, lo hacemos unidos en ese momento a los coros celestiales, a la Iglesia triunfante, los ángeles y los santos, todos cantamos a la vez. Claro, cuando estamos celebrando la Eucaristía, porque hay una única Eucaristía, a esta Eucaristía se une toda la Iglesia, también la Iglesia celeste está participando de esta Eucaristía. O sea, en ese momento a mí me ayuda mucho pensar. En este momento yo estoy cantando con mi padre y mi madre a la vez, los tres. Santo, santo, santo es el Señor. ¿Y qué significa decir que Dios es santo, santo, santo? Es la santidad total, que Dios todo lo ha hecho bien, todo. Por tanto, en mi historia lo ha hecho bien. También aquellas cosas que yo no entiendo. En la historia del mundo, Dios todo lo ha hecho bien. También aquellas cosas que no entendemos. Lo veremos en los siguientes sellos como... que nos queda uno, sí, es verdad. Sí. Bueno, no, los veremos las trompetas, porque este sexto sello que habla de toda esta liturgia celeste y anuncia lo que va a pasar. Dice, ya no tendrán hambre ni sed, ya no les molestará el sol ni bochorno alguno, porque Dios enjugará las lágrimas de sus ojos. Por tanto, ahí en la liturgia celeste, en el cielo, ya toda la tribulación, todo el padecimiento que tiene la Iglesia en este mundo, allí va a ser todo restaurado y allí vamos a ver la plenitud de la vida. Yo quiero recapitular algo para que no nos perdamos. Este septenario, ¿cuál es? Estamos dentro de los sellos. ¿Pero cuál es de los...? Es el segundo. Es el segundo. El segundo, que tendrá que ver con el de las copas. Con el cuarto, que es el de las copas. Y el tercero, que es el del centro... Es las trompetas que vamos a entrar dentro de... Exacto, señor. Acuérdense que el primero está en relación con el quinto, el segundo con el cuarto, y yo me estoy perdiendo. Entonces tengo que ir volviendo. Nos queda abrir el último sello, el séptimo sello. No, decía esto porque estaba pensando, lo que hemos hablado ahora, la misión de la Iglesia, me estaba llevando a las cartas a las 7 iglesias. Sí. Cuidado, que estás frío, no estás ni frío ni caliente, sino tibio. Como que el tema de la misión de la Iglesia, de ser perseguida, esa visión fácilmente la pierde la Iglesia. Sí. Y ya en la historia, ya en las cartas aparecía. Ya aparece, claro. O sea, es un tema recurrente en la historia de la Iglesia, recordemos, que pierde su objetivo, su misión. Recordemos que el Apocalipsis está escrito en momentos de persecución de la Iglesia. Es una palabra para explicar el por qué la Iglesia está siendo perseguida. Lo dirá San Pedro en una de sus cartas: no os extrañéis de la tribulación que se ha sucedido entre vosotros. No os extrañéis, porque ya Cristo lo mismo lo ha anunciado. Él no nos engaña y nos dice la verdad. A mí me han odiado, ¿por qué? Porque Cristo es la verdad y viene un mundo que está viviendo la mentira. Por tanto, hay un choque, evidentemente. El mundo y Cristo son irreconciliables. La Iglesia y el mundo son irreconciliables. El problema está, y veíamos en las cartas, cuando la Iglesia quiere apoyarse en el mundo para evitar precisamente esta persecución. No, eso no es posible. Eso sería la destrucción de la Iglesia. Pero que es llamativo. Si ya en tiempo de persecución está la tentación de perder el objetivo, ¿cuánto más en tiempo de
calma. Digamos, de calma, calma. de bonanza, cuando la iglesia va de la mano de la sociedad, de la mano del poder. En ese momento hay un sí debilitamiento de la fe porque no se acomoda, y eso es muy peligroso porque aparece lo que decía la séptima iglesia de la Odisea. Todo aparentemente todo va bien, tengo riqueza, veo bien, tengo tal. Dice, no, tú eres ciego, pobre y desnudo. Le decía el Señor, aparece la tibieza, digamos así. Y eso es lo peor que le puede pasar a la iglesia, ser tibia. Porque si es tibia... ¿Tú puedes decir que la Edad Media fue así? No exactamente, porque en la Edad Media había también sus problemas. Recordemos la lucha de las investiduras entre el imperio y el papado. La Edad Media no fue precisamente una balsa de aceite, sino que había también sus problemas y sus luchas. Lo que pasa es que en la Edad Media, de alguna manera, sobre todo en el siglo XIII, al principio del siglo XIII, la Iglesia alcanzó, digamos, la cúspide de su poder temporal. Y eso provocó una iglesia rica, satisfecha de sí mismo. Por eso Dios, ¿cómo la corrigió? A través de Francisco de Asís, a través de Domingo de Guzmán. Por eso le dijo Jesús a Francisco, mira, mi iglesia está en ruinas, levántala. Estaba en ruinas precisamente cuando era más próspera, más rica y más poderosa. Pero estaba en ruinas porque estaba fuera de su misión. Esas eran las órdenes mendicantes. No, claro, yo veo como que era un tiempo donde, en ese sentido, como el poder político, se veía acomodada la iglesia, sin embargo, Dios suscitó muchos santos. Sí. No solamente muchos santos, también problemas y persecuciones. Seguimos un Federico Barbarroja, un Federico II, que fue una bestia negra de la iglesia. Hay que conocer la historia de la iglesia en ese sentido. Bueno, bien, vamos al séptimo sello. Vamos a abrirlo, sí. Y ya queda abierto el libro. Sí, cuando el Cordero abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como una media hora. Es decir, cuando abre el séptimo sello, ya el libro prácticamente está ya abierto, ya lo podemos leer. Sin embargo, ahora parece que todo empieza otra vez de nuevo. Porque el Apocalipsis, ya dijimos, tiene esta estructura de cebolla, que una capa engobra otra, o bien de muñecas rusas. Entonces, ahí va a aparecer, porque ahora va a aparecer lo mismo con el siguiente septenario, pero de forma más ampliada. Porque se va repitiendo lo mismo, porque es una advertencia. El Apocalipsis en este caso es una advertencia al mundo para la conversión. Y esta advertencia cada vez es más insistente. Dice que produce un silencio como de media hora. ¿Por qué este silencio? Porque todo silencio preanuncia que se va a decir algo fundamental, algo importante. Un preludio. Es como decir una cosa, callaos, silencio, porque va a haber una noticia importante. Entonces este silencio que se va a abrir con el siguiente septenario. O sea, el séptimo sello da apertura al siguiente septenario, que es el de las trompetas. O sea, el séptimo sello en sí no desvela nada, sino que abre el siguiente septenario, que es es el sello central, donde se va a explicitar precisamente el sentido de la historia y, digamos, la clave interpretativa de la historia. Pues nos vamos con las trompetas, aunque nos quedan pocos minutos. Bien, iniciamos si queréis. O haga una introducción a este septenario central. Sí, Dios dice que hay un silencio porque Dios va a hablar, y va a hablar una palabra importante, y va a hablar a través de sus ángeles. Aparecerán 7 ángeles, cada uno con su propia trompeta. ¿Qué es lo que hace la trompeta? La trompeta anuncia 2 cosas. En primer lugar, invita al combate, la lucha, y también celebra la victoria. Tanto ahí va a haber los 2 elementos, el combate y también la victoria, porque están unidos unos con otros. En las trompetas tenemos que ver, hay 2 bloques. Las 4 primeras trompetas, que forman un bloque, así como los 4 primeros sellos formaban un bloque, y las 3 trompetas restantes. Las 4 primeras hacen referencia a la naturaleza, y aparecerá cuando toca la primera trompeta, hubo pedrisco, fuego mezclado con sangre, fueron arrojados sobre la tierra. Es afectada la naturaleza, la tierra, los ríos, el mar, los cielos. O sea, hay unas plagas. Hay unas plagas. Pero en este momento la plaga va aumentando de intensidad. Si los sellos afectaban a la cuarta parte de la tierra, aquí aparecerá a la tercera parte, donde haya una graduación. Cosa va en aumento.
porque repetimos que esto es una llamada a la atención a la conversión. Y esta llamada a la conversión cada vez es más apremiante en la medida en que se acerca el final, el momento. Tanto hay que llamar con más fuerza a esta conversión. Una cuestión sobre estas plagas de estas 4 primeras trompetas. Para entender esto un poco tenemos que tener detrás las plagas de Egipto. Las plagas de Egipto, porque ahí es de donde la toma el autor. Las plagas de Egipto no eran un castigo a Egipto, era una llamada a conversión al faraón, para que el faraón, que había endurecido su corazón, dejara partir a su pueblo. Y por tanto son unas llamadas a la conversión. ¿Qué ocurre en nuestro mundo? En nuestro mundo hay catástrofes, hay guerras, hay violencias, como veíamos en los sellos, y también veremos aquí en las trompetas. Eso es lo que ocurre en nuestro mundo. ¿Pero por qué ocurre todos esos desastres? ¿A consecuencia de qué? Son consecuencia de los pecados del hombre. Es el pecado del hombre lo que provoca el mal en el mundo. Tanto es una llamada a la conversión, dice, cuidado, porque si tú te empecinas en el pecado, vas a llevar al mundo a la destrucción. Pongamos un ejemplo. La famosa ecología que en este momento está tan de moda. Todo hay que cambiar. ¿Cuál es la clave ecológica? Para que la tierra subsista, dirá San Pablo, está diciendo en la carta a los Romanos, la tierra entera está padeciendo la esclavitud, esperando que los hijos de Dios se manifiesten. Porque si yo en mi corazón tengo dinero, tengo poder, tengo dominio sobre los demás, explotaré, esquilmaré, destruiré la tierra. Ahora, si en mi corazón está el amor de Dios, entonces respetaré la naturaleza, porque porque la vida no está en acumular, en conseguir, en tener, está en amar a Dios y por tanto en entrar en la voluntad de Dios. El ejemplo más claro de ecologista es Francisco de Asís, por poner, hay muchos, pero bueno, Francisco de Asís, en que toda la naturaleza es hermana, y todo es amable, y todo está, porque todo es un don de Dios para el hombre. Cuando el hombre sabe vivir y aprovechar esta naturaleza como don de Dios. Ahora, cuando yo me pongo como dominador de la naturaleza, claro, entonces viene toda la destrucción. Todo el problema ecológico se reduce a esto. El Salmo lo dice muy claramente. Dios reina, la tierra goza. Si Dios reina en el corazón del hombre, la tierra gozará. Si Dios no reina en el corazón del hombre, la tierra se ponga a temblar, si es que pudiera temblar. De hecho tiembla. Sí, tiembla, bueno. Entonces, en el mundo actual, ¿cuáles serían esas plagas? Todo lo que estamos viendo, todo lo que pasa en la historia, hay guerras, hay terremotos, hay divisiones entre las gentes, hay hambre. ¿Por qué hay hambre? No porque no haya alimentos suficientes, sino porque unos acumulan y otros están en escasez. O sea, porque no hay solidaridad entre los hombres, porque lo que busca el hombre es el dominio, el poder, la riqueza. Y por tanto, no se busca el bien común. No se busca el bien común. Cuando Dios todo lo que ha presentado, todo lo que ha creado es para que los hombres disfruten de todo ello. En Dios no crea fronteras, no crea divisiones, no crea situaciones. Eso lo crea el pecado, no Dios. Para Dios todos los hombres son iguales, todos los hombres son hermanos y todos los hombres están llamados a servirse el unos a los otros. Quien crea divisiones, guerras y todas estas situaciones es el hombre que quiere dominar, que quiere prevalecer, que quiere sustituir a Dios por sí mismo, que es lo que estamos viendo en nuestro mundo. ¿Qué estamos viendo en este mundo? Toda esta ideología que se está imponiendo ahora desde el poder, porque por sí misma no tiene fuerza para imponerse, porque está fuera de razón y todo de sentido común. ¿Por qué está pasando eso? Por el afán del hombre de dominar, en el fondo de erigirse como Dios. Es decir, yo decido lo que está bien y lo que está mal. Entonces esto es lo que está provocando todos esos desastres, estos males que estamos viviendo en este momento. Bien, entonces, nos hemos quedado a las puertas. Las puertas de las 4 primeras trompetas. Muy bien, pues por esta semana lo dejamos ahí porque no quiero entrar en las trompetas y quedarnos en la primera. Al menos tenemos bien, que ver 4. Las 4 primeras más o menos ya están, no hace falta insistir mucho porque ya en esto. Vamos a fijarnos las 3 siguientes que perfecto. Son más importantes. Pues en una semana las 3 siguientes trompetas. Les saludamos, espero que nos sigan. Ariel, tú estás invitado, esto claro, es claro. Tu casa, tú no tienes... Yo soy de aquí. Tú vienes y vienes. Pero Santiago también, no es que te estemos echando, tú también. Muy bien, pues... Hasta la semana que viene. Hasta la semana próxima. Salud. Muy bien.